Para un pastor siempre lo más lindo es estar entre los creyentes, ¿no? Y cuando es la oportunidad de estar con nuevos hermanos, pues todavía más. Así que me siento muy bendecido entre ustedes. Muchas gracias, hermano Carlos, por su invitación. Vamos a empezar por donde debemos empezar, encomendándonos a Dios, ¿no? Gracias, Padre Celestial, en el santo nombre de Cristo, por este grupo tan lindo de personas que han llegado a la fe en tu amado Hijo Jesucristo. Gracias por el hermano Carlos, gracias por todos los que junto a él, Señor, llevan la carga de llevar este grupo adelante a cumplir tus propósitos. Padre, más allá de lo que yo entiendo, que ellos puedan entender hoy tu gracia y tu verdad. Más allá de las bendiciones sobre mi vida, ellos las reciban de ti. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo, que mientras hablamos, tú que conoces sus corazones, les ministres según tu gracia y según la condición y necesidad de cada uno de ellos. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Vamos a volver a leer el pasaje de Romanos 8. Es un pasaje tan hermoso, ¿cierto? Dice cosas tan hermosas que es bueno volver a recordarlo. Y de aquí entonces continuamos con el mensaje de hace unas semanas que estuvimos acá. A partir del capítulo 8, el versículo 28. Dice este pasaje: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no lo dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, ¿no? Algo que el pasaje dice es que hay un grupo de personas que son llamados conforme al propósito de Dios. Son los que han escuchado el Evangelio y han respondido a su llamado, ¿cierto? Dice de ellos que Dios los hizo eso con un propósito, que sean conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo, para que Jesucristo sea el primogénito entre muchos hermanos. Pero luego habla que hay un conflicto, ¿no? Un conflicto con muchas dificultades. Y ahí puede estar solo una partecita de todas las luchas que tienen los cristianos. Pero termina diciendo el apóstol: en todas estas cosas somos más que vencedores. Y recuerde la fórmula de este hombre de Dios, ¿no? Antes estas cosas somos más que vencedores, no por nosotros, ¿cierto? Ante estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, el Señor Jesucristo.
La vida cristiana es un conflicto permanente, ¿no? Desde el principio del mundo. Cuando el hombre cayó en pecado, lo primero que Dios anunció, ustedes saben, no anunció un credo, no anunció una lista, de deberes para el hombre. ¿Qué anunció? Una persona, ¿no? Antes de dar Dios es Dios de leyes, por supuesto, todo funciona a base de leyes. Pero Dios anunció primero una persona. Siglos más tarde, ahí es llamado la simiente, siglos más tarde, Pablo dijo que esa simiente es Cristo, ¿no? Pero después de anunciar la persona, anunció un conflicto, ¿no? Que habría un conflicto espiritual, una guerra a muerte entre la simiente de la mujer, que es Cristo, y las fuerzas malignas. Un conflicto y exactamente lo que se ha visto el conflicto, ¿cierto? El conflicto primero entre Cristo, primero fue a atacar a las personas que el enemigo creían que era la simiente prometida, y creemos que esa es la razón por qué Caín mató a Abel, porque no hay ninguna razón justificable en absoluto para que Caín matara a Abel. Y hay otros casos así. Pero después de que Cristo vino, pues entonces se intensificó el conflicto, y después con nosotros los creyentes, ¿no? Hay un conflicto permanente de las fuerzas malignas contra los hijos de Dios. Es a impedir el propósito de Dios, que Dios tenga una familia, que somos usted y yo, llamados a ser conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Usted y yo venimos de una religión, la mayoría, y en esa religión de principio a fin es todos los méritos posibles para que al final escapemos del infierno y vayamos al cielo. Cuidado, es mejor que vaya despojándose de esa idea. Gracias a Dios que hay una salvación eterna, pero el evangelio de Dios no es simplemente para que nosotros escapemos del infierno y vayamos al cielo. Aquí dice el texto que los que llamó es para que sean conformados a la imagen de su Hijo. Ahora, cuando empezó esa transformación, en el momento de su conversión empezó la transformación, y habrá un conflicto hasta el final, y en ese conflicto pues hay vencedores y vencidos. Pero aquí dice de un grupo: antes en todas estas cosas somos más que vencedores. Esperamos que usted esté contado en ese grupo de vencedores, ¿no? La Biblia habla mucho, como habla de un conflicto desde el principio, habla de un conflicto, entonces es normal que hable mucho de vencedores y vencidos. Cuando leemos las cartas que Juan, por orden de Cristo, envía a las 7 iglesias que están ahí en el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis. Al terminar cada carta, que dice el que venciere, ¿no? A las 7 iglesias hay 7 promesas diferentes. A los vencedores, a los vencedores, a los vencedores. Y finalmente en el capítulo 21, versículo 7, dice: el que venciere heredará todas las cosas, ¿no? ¿Cómo ser vencedores? Aquí dice la palabra que es por medio de Cristo, pero aquí hace énfasis, menciona varias veces el amor. Son personas, los vencedores son personas que conocen el amor de Dios. La vez pasada hice énfasis en que Dios hace un énfasis tan fuerte en repetirnos que Él anhela por sobre todas las cosas que los que tenemos el privilegio de ser llamados por el Señor a una vida nueva por la fe en Cristo, que todos nosotros tengamos el amor de Él. ¿Recuerdan el énfasis tan grande? Al punto de decir Pablo en el capítulo 13 de 1 Corintios: si conocemos todos los misterios y toda la ciencia y toda revelación, dice, ¿y no tengo amor? Y luego dice: y si entregase mis bienes para dar de comer a los pobres, y entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor. ¿Por qué ese énfasis tan grande?
Y dijimos que es porque el amor es, sin el amor la vida no tiene ningún sentido. ¿Por qué el amor tiene tanto valor? En la vida cristiana hemos visto cosas muy cumplirse la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento, en Salmo 147:3 hay una palabra muy hermosa cuando dice que Dios sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. En el Nuevo Testamento, en Primera de Juan capítulo 4, dice que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Es normal que todos los que llegamos a la vida cristiana, aunque tenemos un perdón perfecto y una salvación perfecta, desde el instante en que nos convertimos a Cristo, la Biblia enfatiza claramente, hay una salvación perfecta. No la entendemos todavía, no la disfrutamos plenamente todavía, pero ya ella es perfecta. Pero ojo, la Escritura muestra que el pecado no solamente trajo culpa y necesitaba ser perdonado. La vida de pecado deja a mucha gente herida. Sí. En los años que llevo de vida cristiana he visto los milagros más impresionantes de personas tan heridas, con heridas que solo Dios podía sanar. Conocí una pareja joven, recién casados, exuberantes de gozo y de bendición, y contaron el testimonio. Digo, nos conocimos, nos enamoramos, nos casamos, pero luego, increíblemente, a pesar de todo tan bonito, el hogar era un desastre. Dice, ¿por qué? Porque no entendíamos la lucha que había en el corazón de ella. Y él no estaba en condiciones de entender todo el comportamiento que ella tenía. No se separaron porque estaban muy enamorados, pero alguien los invitó a una campaña y Dios tocó el corazón de ellos, se convirtieron. Escucharon que mientras que en la noche predicaban, en el día daban consejería en la iglesia a todo el que quisiera venir, especialmente a la gente nueva, recién convertida, que recibieran si necesitaban alguna orientación sobre sus problemas. Y ellos dijeron, vamos, se animaron y fueron. El consejero era una persona muy experimentada y cuando escuchó de las luchas que tenían en el hogar, no tenían hijos, se amaban, pero habían unas luchas muy extrañas que no entendían. Pero él era una persona ya muy versada en esto de la consejería. Dijo, lo que decían, lo que comprendió él, y es que ella era el centro del conflicto. Él dijo, esto tiene una raíz, esto tiene una causa, tú tienes algo del pasado. Tú eres una persona joven, inteligente, profesional, esto y esto y esto, pero tú tienes algo, tu comportamiento tiene una razón de ser así, no es gratis. Y ella comenzó a llorar. Dijo, mi problema es tan grave, decía ella, que yo no sé qué va a hacer. Y su esposo no lo sabía. Yo fui violada por mi papá durante 8 años. Y de esa condición, que ella sufría, y por eso en el hogar era un conflicto extraño que no entendía. El consejero le mostró que el amor de Dios, el consejero supo guiarla bien. Ella perdonó a su papá. Se perdonaron entre sí. Me tocó verlos en el púlpito, rebosantes de bendición. ¿Quién puede sanar algo tan grave, no? Tan horrible, tan espantoso. Él sana a los quebrantados de corazón
y venda sus heridos. Y la medicina es, ¿qué? El amor de Dios. Eso dice en primera de Juan capítulo 4. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Es bueno recordarles aquí una cosa. ¿Sabe cuál es el mandamiento más repetido en la Biblia? ¿Cuál? 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 Es el mandamiento principal, ¿cierto? Pero el más repetido, ¿sabe cuál es? No temáis. ¿Sí sabe cuántas veces está? 365 veces. El temor es un mal crónico. Son muy pocas personas las que no tienen temor. Muchas personas tienen temor interno, no lo dicen, no lo confiesan, pero en el fondo hay temor, temor de muchas clases. El amor de Dios es la medicina, ¿no? Para sanar. Sanar el temor. Yo creo que yo fui una de esas personas tan enfermizas, por tantas cosas. Pero el amor de Dios me ha sanado. Bendito el santo nombre de Dios. El amor sana las heridas. Qué medicina, ¿no? Tan poderosa es el amor de Dios. Pero no solo eso, no solo sana. Hasta ahora estoy absolutamente convencido. No hay nada que haga tan completo al hombre y a la mujer, quien quiera que sea, en cualquier condición en que vivamos. Nada hace más como normal. Nada hace más a la persona como más satisfecho en sí mismo que el amor de Dios. El amor de Dios es una medicina para curar todos los males. Recuerda que en el eterno pasado no había pecado, ¿no? Dios era el director de toda su creación, no había pecado y surgió el pecado, ¿no? El pecado es violar la voluntad de Dios, la palabra de Dios, y nació otro reino pequeño, rebelde dentro del reino de Dios. Y finalmente, ¿cuál es la medicina para sanar? El pecado ha traído múltiples daños y consecuencias en las criaturas y en la creación, según la palabra de Dios. Dañó el reino de Dios, dañó las criaturas de Dios, especialmente el hombre y parte de los ángeles, y dañó la creación. ¿Cuál ha sido la medicina? El amor de Dios manifestado por medio de Cristo, ¿no? Manifestado de una manera, pues que es el asombro seguramente, y lo será por la eternidad. Que el Hijo de Dios se humilló hasta la muerte y muerte de cruz para sanar. En el pasado, un tiempo en que no había pecado, el Evangelio nos está proyectado hacia el futuro, cuando otra vez no habrá pecado, porque el amor de Dios lo habrá sanado todo. Amén. Sí. ¿Por qué más es importante el amor de Dios? Solo porque sana heridas, por mucho más que eso. El énfasis de Dios tan grande, yo quisiera mostrarles algo bien claro aquí. Miremos en Gálatas. Ustedes lo conocen, ¿no? Mencionémoslo así. El texto en Gálatas habla mucho, el capítulo 5 habla de las obras de la carne y habla del fruto del Espíritu, ¿cierto? Cuando habla de las obras de la carne, está en plural. Dice, estas son las obras de la carne, y menciona esta lista negra. Pero luego, a partir del versículo 22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Usted conoce la lista. Quiero que capte una cosa. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe y todo el resto. Pablo, escribiendo a
Filipenses, la primera iglesia que fundaron en Europa, les dice esto en el versículo 8. Mi Dios me es testigo de cómo les amo a todos ustedes con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que es lleno de toda la bendición de Dios, etcétera, etcétera. Hay otro texto en Tesalonicenses 3:12 que dice esto. Y el Señor os haga crecer en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Mucho cuidado con esto. Primero dice que si crecemos en el amor, dice que vamos a ser confirmados en la fe. El amor le da la persona más segura en la vida cristiana, sin sombra de duda. Usted seguramente sabe que las dudas en la vida cristiana son parte de ella en un tiempo especialmente. Son parte de la duda. La inseguridad por nuestra falta de conocimiento más de la verdad y de la obra del Espíritu de Dios. Pero Pablo dice que el amor nos confirma, para que sean confirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad. Primero que somos confirmados. Los años que hemos caminado en el Señor nos muestran las personas más sencillas, las que no han tenido la oportunidad de instruirse más en las cosas de Dios, pero son unas personas tan firmes, tan sólidas, tan seguras. Nunca expresan como inseguridad. Hay esa firmeza tan linda que uno como pastor se regocija, porque los pastores nos gozamos en ver la obra de Dios en la vida de las personas, ¿no? Pero después de decir que sean confirmados vuestros corazones, dice irreprensibles en santidad. Escuche, dos palabras que en la Biblia son inseparables, pero en la experiencia cristiana, por supuesto, amor y verdadera santidad. Lo cual nos enseña que en realidad la verdadera santidad no es posible sin conocer el amor de Dios. En la Biblia siempre estarán unidos en muchos pasajes. Están unidos. ¿Qué es verdadera santidad? Santurronería está llena este mundo, ¿cierto? Pero santos, verdaderamente santos. Para nosotros los creyentes, santos, esa palabra es como medio rara, ¿cierto? Eso dio a nuestro origen católico, porque ni sabemos qué significan esas palabras. Con tantas cosas negativas pero en la Biblia es muy linda la palabra santidad, ¿no? ¿Qué es un santo? 3 palabras. Que ha sido cortado del mundo, ¿no? Separado, primero. Segundo, que ha sido purificado. ¿Le gusta ser puro? Y tercero, que pertenece a Dios. Fui cortado de las influencias malignas del Espíritu de Dios. Fui purificado en la sangre de Cristo. Y Dios dice, son comprados, me pertenecen. Santidad. ¿Qué es verdadera santidad? Santidad es el amor de Dios y un anhelo de obedecerle. Y si nosotros crecemos en la vida cristiana, obedecerle no será una carga. Si quieres saber, Cristo mismo lo dijo. Primero dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Pero luego agregó, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón,
y hallaréis descanso para vuestras almas. Escuche, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cuando amamos a Dios, obedecerle es un anhelo. Cuando amamos a Dios, obedecerle no es una carga. No, no es. Le pongo un ejemplo. Deben haber personas en su vida que usted ama, su mami, tal vez, o su esposo, en fin. ¿Es una carga servirle a ellos? No, usted anhela hacer lo bueno, lo mejor para ellos, ¿cierto? Sea para su esposa, para su mamá o para, en fin, su papá. ¿Por qué? Porque le amamos. En otras palabras, es fácil amar al que nos ama, ¿no? En ese sentido podemos decir que a Dios es el que es más fácil amarle. Porque nadie nos ama como Él. ¿Es fácil amar al que nos ama? ¿Difícil amar al que nos ama? No. Enamórese para que vea que usted anhelará agradar a esa persona. Amor y santidad están unidos en la Biblia. No tendremos verdadera santidad sin que tengamos el amor de Dios. Pero aquí hay algo más. Dice, para que seamos irreprensibles para el día de Cristo. Lo cual nos está diciendo la preparación para la venida de Cristo, ¿qué es? El amor que produce santidad, ¿cierto? ¿Queremos estar preparados para ese día? Pues todos anhelamos estar preparados. Aunque en gran parte el mundo cristiano se ha llenado de las ideas de que todo lo que necesitamos es estar justificados y que el día del Señor, nuestro nombre está escrito allá, gracias a Dios que sí. Pero lo que quiero decir es que la gente está diciendo que no importa muchas cosas, que lo que importa es que ya fuimos perdonados y justificados y que un día vamos a entrar pero en el reino de los cielos. Pero ¿qué clase de vida cristiana es esa? Que solo piensa en el evangelio como una forma de escapismo de la condenación para un día entrar en el reino de los cielos. Eso no es el mensaje de la Biblia. El mensaje de la Biblia es que Dios salva con un propósito. Usted no ha sido salvado simplemente para que escape del infierno y un día vaya al cielo. Acabamos de leer que todos los que Dios ha llamado Dios está trabajando para que sean conformados a la imagen de su Hijo. Y ese proceso, esa transformación empezó en el momento de la conversión. Ese proceso estará durante toda la vida, el día de la resurrección. Seremos esas personas, ¿no es cierto? Amén. Entonces, mis queridos hermanos, el amor es a lo que más cuidado le hemos de poner mucha atención, porque Dios lo dice, ¿no? ¿Por qué lo dice? Porque, ¿qué es la vida sin conocer el amor de Dios? Vacío. Dios no quiere que la vida esté vacía. No hay nada más satisfactorio que conocer el amor de Dios. Yo no conozco. He caminado 56 años en la vida cristiana. Fui 32 años religioso hasta más no poder. Y si algo me he convencido a través de todos estos años es el amor de Dios, el amor de Dios. Le trae descanso a una persona. La persona menos preocupada es la que tiene el amor de Dios. La persona más sana es la que tiene el amor de Dios. Y Dios se glorifica en ver en ellos lo que Dios quiere que ellos tengan. Aquí debe haber muchos padres y madres de familia. Usted tiene hijos, ¿cierto? Tal vez nietos. Como asunto muy normal, usted piensa en ellos como su tesoro después del Señor, ¿cierto? Anhela lo mejor para ellos. Salud,
bienestar, educación, profesionalismo y más hoy en día que están cada vez más exigentes, ¿cierto? La vida hay que ser muy profesionales hoy en día. Yo le pregunto, si usted como ser humano anhela en su corazón lo mejor para sus hijos, ¿será usted mejor que el Padre que está arriba? ¿Por qué ese Padre anhela tanto el amor en usted y en mí? Porque lo creó a usted con un propósito, que lo conozca. Les propongo esta ilustración. Usted sabe que hay un deporte que primero se llamó alpinismo, porque empezaron los Alpes allá en Italia y todo eso. Escalar esos cumbres por allá es una fascinación para el hombre. Pero después en esa cordillera llamada el Himalaya, en el Asia, se dieron cuenta de 1848 un geólogo inglés de apellido Evers midió la altura de ese y dijo que medía 8.848 metros. La gente no creía, dije, pero ¿cómo? Semejante altura. Y comenzó la fascinación, ¿no? A escalarlo, a escalarlo, a escalarlo. ¿Sabe cuántas personas murieron tratando de escalarlo? Más de 100 personas murieron. Pero la fascinación no terminaba. Hasta que llegó el día, allá con más tecnología, llevando oxígeno en equipos a la espalda, un grupo de japoneses escaló por primera vez el monte Everest y quedaron asombrados que allá tiene una mesita como un billar. Es el único monte en el mundo que tiene un lugarcito así, tan bonito. Y después de eso, claro, hasta colombianos lo han escalado, ¿no? Para un deportista de montañismo o alpinismo, como le llaman hoy en día, la meta es el Everest, conquistar la cumbre del Everest. Cuesta mucha plata llegar allá. Hay que ir allá a un país, hay que pagar, hay que conseguir personas que llevan las cosas. No, eso hay que capital prácticamente para llegar allá, cuesta muchísimo. Pero la gente dice, pase lo que pase, es una obsesión, es una pasión, es verse en el techo del mundo, la parte más alta del mundo. Para nosotros los cristianos hay un Everest, ¿cierto? Es que teniendo comunión con Cristo conocemos el amor de Dios. Y el amor de Dios, llegamos a donde debíamos llegar. Cuando conocemos el amor de Dios sabemos que estábamos andando por aquí y por allá. No había seguridad, no había certeza. Pero cuando conocemos el amor de Dios, como que descansamos. Hemos llegado a la cumbre. De ahí empezará una guerra. El enemigo no quiere que usted siga creciendo. Porque en la vida cristiana todo crece, ¿cierto? Crece la fe, claro. Crece la santidad, crece la capacidad de obediencia y crece el amor de Dios. Eso es lo que Pablo está en sus oraciones repite varias veces. Que dice, pido en oración que vuestro amor crezca y crezca y crezca, porque creciendo usted es el bendecido. Grandemente. ¿Cuántos quieren cumplir la meta, llegar a la meta? ¿Usted está consciente que es la meta de Dios? No se la está diciendo un hermano que ora por usted. El Dios que lo creyó y le dio la vida, lo conoció para que conociera a Dios y conociera su amor, porque entonces la vida tiene sentido.
si no es un fracaso. Consiga lo que consiga usted, sin el amor de Dios finalmente, ¿qué será? Un par de hombres que se llenaron de plata, muchísima plata en un país, en una ciudad de Colombia, y llenos de plata, y le hacían trampas a la DIAN, todo lo que se imaginaran. Y un día les llegaron, pero la gente de la DIAN, pero de esa gente tramposa que roba al gobierno. Dijimos, sabemos que usted debe más o menos tanto, eran miles de millones. Y le dijeron, pero vamos a negociar debajo de la mesa. Nos da 1,000 millones, saldamos cuentas. Le arreglamos los papeles allá. Al final lo arreglaron por 800 millones. Después estos tipos decían, bueno, ¿en qué nos hemos convertido? Dijeron ellos, pues en máquinas de hacer plata. ¿Usted quiere ser una máquina de hacer plata? El dinero es tramposo, tenga mucho cuidado. La Biblia dice, el que ama el dinero no se saciará de dinero. Hay una fascinación por el dinero que se puede ir detrás de él. Y cuando menos piense, usted se ha convertido en una máquina de hacer plata. La plata la necesitamos. La plata no es mala. La Biblia no dice que tener harta plata es mala, ¿cierto? La Biblia dice que el amor al dinero es el malo. El que debemos amar es a Dios, que nos da todas las cosas que necesitamos. Y conocer su amor, hablemos. Estos hombres decían, estamos viejos. Ni siquiera podemos comer todo lo que quisiéramos porque nos cae mal. ¿Máquina de hacer plata? ¿Y ese dinero qué? Miles y miles de millones, pues. Que los hijos lo derrochen, quién sabe qué, o peleen por el dinero. ¿Qué sentido tiene eso? ¿Por qué no aceptar la meta de Dios? Que conozcamos a Cristo, y conociendo a Cristo conocemos su amor. Relacionándonos con Cristo profundamente es como conocemos el amor de Él. Amén. Hay algo más. El Señor Jesucristo dijo, en esto conocerán todos que soy mis discípulos. ¿En qué? Si tuviereis amor los unos por los otros. No solo debemos pensar personalmente en el amor, deben pensarlo como congregación. No estamos criticando que Dios nos libre, pero con dolor tenemos que decir que hay multitudes y miles de creyentes que no conocen el amor de Dios. Qué vacío tan grande, ¿no? Note esas palabras. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. ¿No le llama la atención que dicen esto conocerán? Que el amor tiene una capacidad de dar una convicción a la gente. Es como tan escaso el amor de Dios que cuando la gente ve el amor de Dios en las personas, dice, solo los cristianos tienen el amor de Dios. Debemos pensar no solo en sentido personal, familiar, debemos pensar en la congregación. Queremos que nuestra congregación sea, como está en Apocalipsis, sea un candelabro. Así está en Apocalipsis capítulo 1. A la iglesia le dice que Dios es un candelabro. ¿Qué es un candelabro? ¿Para qué servía un candelabro? Candelabro es un candelero. En el lugar santo del tabernáculo no había posibilidad de nada de luz natural, era completamente oscuro, y por eso entonces estaba el candelero. Aquí a mano izquierda el candelero, que tenía 7 lamparitas con aceite para alumbrar, era la única luz. Y en capítulo 1 de Apocalipsis, el Señor Jesús habla de las iglesias como un candelero. ¿Para qué sirve un candelero? Ajá, ¿y cuál es la luz? El amor de Dios en el corazón. La gente verá el amor de Dios. Hemos visto
cosas tan lindas en eso, ¿no? Eso fue en el año 1900 o más o menos 85. Estábamos terminando el ayuno yo pastoreaba un grupo en Cali. Yo no sé si el hermano Carlos lo conoció. Y eran las 3 de la tarde, iba a empezar el culto. Estábamos terminando el ayuno. Y me dijeron, la esposa de uno de los creyentes de la iglesia, de nombre Farid, llegó. Nosotros dijimos que él estaba separado de la esposa, que tenía 2 niños. Y me dijeron, ella está aquí. Y dijo, tráigala para yo hablar con ella. Llegamos, era una muchacha joven de 25 años, de la misma edad que él. Y me dijo, ¿por qué estaba ahí? Dijo, es que yo soy la esposa de fulano de tal. Sus padres no me dejan ver los niños. Ellos estaban separados. Y yo quiero que él diga a sus padres que por favor me deje mirar a los niños. Yo luego le hablé, le dije, ¿y usted no piensa que sería bueno para usted y para sus niños restaurar su hogar? Y ella con cierta rabia me dijo, a mí no me interesa para nada eso. Estaba tan fracasado y tan mala la relación que tenía esa actitud hacia ellos. Yo luego le dije, pues unas palabras un poco duras, le dije, tenga mucho cuidado porque ahora usted está joven, es atractiva y la gente le lanza piropos por donde quiera que pasa, pero un día usted tendrá sus años, entonces anhelará tener un hogar. No hubo más tiempo, empezamos el culto y ella por alguna razón se quedó. Lo cierto es que ella comenzó a llorar y comenzó las lágrimas parece que la pintura no era muy buena porque comenzó a sentir que tenía color por las manos y por el otro, entonces fue y se lavó el rostro por allá y apareció, pues entró muy bien pintada y salió, terminó el culto sin nada de pintura. Y no paró de llorar y al final estaba tan gozosa. ¿Sabe qué dijo esa esposa? Nadie me saca de aquí. Aquí voy a estar el resto de mi vida. Pero vi otro caso, es el caso de un joven que tuvo la vocación de ser sacerdote. Y entró al seminario, terminó su bachillerato y hizo todas las diligencias que tenía que hacer y fue aceptado como estudiante de allá con su misión de ser un sacerdote. Pero este muchacho, hasta donde yo sé, no era que tenía conocimiento de la Biblia, pero no simpatizaba nada con las imágenes. Y los jefes comenzaron a notar eso y eso tuvo problemas hasta que finalmente tuvo que abandonar el seminario porque no simpatizaba con las imágenes, siendo que él no era de origen, él no creemos que tenía nada de conocimiento de la verdad. Lo cierto es que al terminar esa carrera que lo ilusionaba, él quedó completamente desorientado. ¿Y ahora qué? Y con los amigos pues fue cayendo en el vicio y comenzó a fumar marihuana y así estaba. Ya no estaba degenerado del todo, pero ya era una persona muy adicta a la marihuana. Un sábado, estando todo trabado, como se dice, pues oyó a un grupo de gente que cantaba alabanzas. Era un sábado el culto de jóvenes. Dijo, él sabía mucho o entendía mucho de esa gente, pues esos conceptos que tiene la gente de los cristianos. Y dijo, voy a ir a burlarme. Y entró y se sentó y comenzó a llorar. Lo tocó la presencia del Espíritu y estuvo tan asombrado, que al final dijo, no, ¿qué hay que hacer para seguir a Cristo? Estaba tan convencido de las cosas de Dios. Edwin se llama él.
se consagró, fue para Centroamérica, allá a trabajar allá, conoció a una joven misionera, se hicieron novios, vinieron a Colombia, se casaron, ahora es pastor en Estados Unidos, en una iglesia allá. ¿Qué usó Dios para cambiar la vida de ese hombre? Algo tan dramático. Pues encontró la luz, ¿cierto? En un lugar. Estaba el candelero de Dios, podía sentir la presencia de Dios, pero luego sentir el amor de la gente. ¿Cuántos bendicen a Dios? Le pregunto, la Biblia es enfática en que debemos hacer de la palabra una vivencia, una realidad. Ser informado de cualquier clase de doctrina de la vida cristiana es fácil. Las doctrinas del Evangelio son sencillas. Las doctrinas podemos entenderlas. La pregunta es, ¿nos quedamos con la información o queremos hacer una vivencia, una realidad en nuestra vida cristiana? ¿Cómo hacemos una realidad el amor y la santidad de Dios? Le pregunto. ¿Cómo hacemos una realidad nuestra comunión con Cristo y que esa comunión crezca y se fortalezca? El ejemplo que encontramos en la Biblia es el apóstol Pablo, ¿no? Prácticamente todo el secreto de la vida de ese hombre fue eso, la relación con Cristo, y que creció en eso. ¿Cómo hacer de estas verdades, más que una doctrina en la cabecita, una vivencia? ¿Cómo? ¿Sabe cómo? La respuesta la tiene el Señor, ¿cierto? Y dijo Él, sin mí, nada podéis hacer. Y luego la vida declara que Él está en nosotros por su Espíritu. ¿Cómo hacemos una vivencia a las poderosas verdades del Evangelio? Solo hay una forma, que Cristo por su Espíritu obre en nosotros. ¿Qué debemos hacer para eso? Dígame una sola palabra. ¿Cuál sería la clave para que nosotros contemos con el poder de Cristo en nosotros por su Espíritu? Ya sabemos que Cristo dijo, sin mí. ¿Qué debemos hacer nosotros para que, digámoslo de esa forma, el poder de Cristo por su Espíritu esté en nosotros? El amor de Cristo por su Espíritu esté en nosotros y que ese amor crezca hasta estar tan fortalecidos que vivimos sin temor. No tenemos temor de nada. Qué lindo vivir sin temor. Pase lo que pase. Dígame una sola palabra. Una sola palabra. ¿Cuál sería la clave para que nosotros esté fluyendo el Espíritu de Dios? Comunión, ¿sí? ¿Sí? Rendición. ¿Rendición dijo alguien? Claro, son palabras muy... Desconocen la palabra. ¿Qué más? Una sola palabra. Obedecer. ¿Cómo digo? Claro, sin fe no es posible agradar a Dios. Espero que no se olvide esta palabra. Hay una sola palabra en un sentido de respuesta a esto. Humillación. Pero humillación entendida a la luz de la Biblia. Porque nosotros como familia
mongoloide. Es una parte de la raza humana, ¿cierto? La familia a la que pertenecemos. Nosotros somos la gente muy emocionalista y tenemos un concepto de la humillación diferente a la Biblia en un sentido. ¿Qué es humillación a la luz de la? Pero hay otra pregunta aquí que hacer. ¿Cuántos deben humillarse para vivir la vida que Dios nos ha dado? ¿Qué es conociendo el amor de Dios en nuestra vida? ¿Cuántos deben humillarse de los creyentes? ¿Cuántos? ¿Estás seguro? ¿Serán todos? Pues mire cómo son las cosas, ¿no? La idea humana es que debe humillarse aquella persona que comete cosas muy feas y entonces debe humillarse. Que vive mal aquí por esto y por esto y por esto. Todos decimos que necesita humillarse. Pero resulta que en la Biblia, ¿quiénes fueron los que más se humillaron? Los que estuvieron más cerca de Dios. No fueron los más malos, aunque los malos también se humillaron. Pero en la Biblia, los hombres más cercanos a Dios fueron los que más se humillaron. Ahí están los profetas: Daniel, Isaías, Juan. Los que más cercanos estuvieron, más se humillaron. ¿Qué es humillarse a la luz de la Biblia? Ahora, yo sí estoy seguro, cuando el apóstol Pedro dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, está hablando de todos. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. ¿Qué es humillarse a la luz de la Biblia? A la luz de la Biblia no es tanto el emocionalismo que nosotros manejamos como humillación. A la luz de la Biblia es ser conscientes que no puedo. Eso es tener un concepto correcto de nosotros mismos, decir no puedo. Creemos que en este caso el ejemplo que encontramos de un hombre que dijo: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Que Pablo entendió lo que es la verdadera humillación. La verdadera humillación tiene dos pasos, creemos, ¿no? Pablo, usted sabe quién era, perseguidor. Pablo es un gran privilegiado. Pablo hablaba 4 idiomas: el hebreo como rabí, el arameo como ciudadano de Israel, era el idioma que se hablaba en ese tiempo en Israel. Pero Pablo, por ser ciudadano romano, claro, el idioma oficial del Imperio Romano era el latín, entonces él conocía el latín. Pero como hombre culto, entonces también hablaba el griego. Pero Pablo era abogado también, y Pablo era erudito de la ley. Pocas personas como ese hombre. El mundo de aquel entonces era un mundo más pequeño. América no había sido descubierto. El Asia era casi desconocido. África, solamente la parte norte se conocía. El mundo era Israel y el mundo greco-romano. Era un mundo más pequeño. Pablo era ciudadano romano por nacimiento, pero Pablo era de sangre judía. Era un gran privilegiado, ¿no? Pablo se convierte, entiende la gracia de Dios y comienza a caminar. Y va encontrando dificultades, ¿no? Dice: ¿qué me pasa? Que lo bueno que quiero hacer no lo hago, y resulto haciendo aquello que no quiero. Va. Y siguió insistiendo, ¿cierto? Como el gran Pablo, claro. Como el gran Saulo de Tarso, pues, capaz de todo. Y sigue insistiendo. Y entre más insiste, más culpable se siente. Ese es capítulo 7 de Romanos.
finalmente queda asombrado cuando entiende que él tiene algo bastante problemático dentro de él. Hay algo que él llama la ley del pecado que mora en mí. La ley del pecado que mora en mí. ¿Y a qué conclusión llegó Pablo? Pablo llegó al desespero, a la angustia, y dijo: fracasé. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Fracasó. Creemos que Pablo hizo el mismo descubrimiento cuando llegó a eso, al desespero máximo. Vino la luz de Dios sobre él, creemos. Entendió algo que le faltaba. Él creía que ya lo sabía todo, pero entendió algo que no había entendido. Creemos que descubrió lo mismo que descubrieron muchos hombres de Dios en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento yo digo esto, bueno, y en todo el tiempo siempre ha habido guerra, ¿cierto? Ahí está en Primera y Segunda Guerra Mundial. Pero la guerra más grave, la guerra más dura y difícil, más cruel y brutal, ¿sabe dónde se lleva a cabo? Esta partecita aquí. Es conocer la voluntad de Dios y no poderla hacer. Es conocer la voluntad de Dios y fracasar. Pero cuando Pablo descubrió eso, ¿por qué él no podía vencer las cosas malas? Quiero hacer el bien, pero resulto haciendo el mal que no quiero. Y 2 veces habla del pecado que mora en mí y habla de la ley del pecado que mora en mí. ¿Qué es la ley del pecado? ¿Qué es una ley? El Espíritu Santo puso esa palabra, ¿cierto? Ley es algo que está latente siempre, permanentemente latente. No sentimos la ley de la gravedad, ¿no? Pero ensaye a ver. Largue su Biblia a ver hacia dónde cae. Es una ley que está latente. El pecado que mora en nosotros, la ley del pecado que mora, es algo que está latente. Los hombres sin el temor de Dios solo necesitan ver a una mujer hermosa y ya están pensando. Una ley. Ni siquiera nos pide permiso, ¿cierto? Ni siquiera me pide permiso. Cuando pensé, ya yo estaba pensando cosas malas. Y así permanentemente. Pero empezando capítulo 8, Pablo ha hecho otro descubrimiento, ¿cierto? Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y escuche esto. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Capítulo 7 habla de la ley del pecado y capítulo 8 de la ley del Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado. 2 leyes operando dentro de sí mismo. ¿Sí? Si ponemos a gotear aquí una goterita, ¿cierto? Va a ver que la goterita comienza a formarse. Una goterita es una bolsita con agua, ¿cierto? Eso es una goterita. Las moléculas forman la piel y comienza a llenarse. Eso es una maravilla de la creación, ¿no? Pero hay algo que la tira hacia abajo, ¿cierto? Claro. Pero ¿por qué ella lucha por sostenerse dentro? ¿Sabe por qué? Porque en nuestro universo cada elemento también tiene una ley, la ley de la contracción.
Entonces hay una lucha, la voltereta. De abajo la están jalando con mucha fuerza y aquí la están sosteniendo otra ley, la ley de la contracción. ¿Usted sabía que exactamente es lo que dice capítulo 7 y 8 de Romanos? Hay una ley del pecado que está dentro, que lucha. Y hay otra ley, la ley del Espíritu, y ambas luchan dentro. Tenemos dentro de nosotros una lucha entre dos leyes. Una de las dos debe vencer. ¿Por qué no nos inclinamos por el Espíritu y le damos lugar al Espíritu? Ajá. Amén. Sí. ¿Cómo vamos a hacerlo? Con una humillación práctica, con una humillación inteligente. No es un asunto de emocionalismo y lloriqueo. Es que es lo que Cristo dijo: sin mí. ¿Quién ha dicho que podemos vivir la vida cristiana sin el poder del Espíritu? Una de las cosas más tristes y dolorosas en nuestro tiempo es que para miles, tal vez millones de cristianos, el Espíritu ya es ignorado prácticamente. No hagamos eso, por favor. No haga eso. Nunca. Si el más grande de los discípulos de Cristo, el más privilegiado por todo lo que conocía y sabía, el más esclarecido, dijo: tuvo que decir: miserable de mí, ¿quién me librará del cuerpo de muerte? ¿Cómo humillarnos? ¿Cómo expresó Pablo su humillación? ¿Cómo lo expresó de una manera práctica, sencilla, practicable para todos los creyentes? Estoy a punto de decirle algo que usted no se imagina lo que le voy a decir. Pero me alegra saber que el hermano Carlos tiene buena conciencia de eso. Pablo encontró en el ayuno la manera de rendirse al Espíritu de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Por lo que está escrito. Ustedes sabían que del hombre que más se habla que ayunó en la Biblia es Pablo. ¿Está consciente de eso? Empezó con ayuno, ¿cierto? Bueno, digamos que ese fue por algún accidente que no tenía control, en fin. Pero después lo vemos cuando el día que fue llamado ya a salir al campo misionero, estaba con otros ministros ayunando en Antioquía de Pisidia. Cuando estableció ancianos en las iglesias de gracia, lo hicieron con ayuno y oración. Y Pablo dice 2 veces en muchos ayunos. La pregunta es, escuche esto. Es bueno aclarar esto. Usted sabe que el ayuno tiene fuertes contradictores. ¿Sabe eso? ¿Lo ha leído? ¿Lo ha escuchado? Y lo va a escuchar. Tenga cuidado con eso. ¿Qué dicen los contradictores del ayuno? Tienen argumentos muy fuertes. Primero, que el ayuno lo hacen personas que no entienden bien la gracia de Dios. Que la gracia de Dios es suficiente. Y lo es, por supuesto. Que quienes ayunan son unos fanáticos un poquitico religiosos, como ellos ven muy mal a una persona. Si hay personas en cualquier parte, cristianos, y eso a veces son los más entendidos. Cuando usted menciona ayuno, dicen: este es un fanático de esos que creen la vida cristiana por esfuerzo, sino por la gracia de Dios. Primer argumento, entonces, ellos es que ayunar es un poco de ignorancia de la gracia de Dios, porque la gracia de Dios es más que suficiente. Pero hay otro argumento fuerte de ellos. ¿Cuál es? No existe un mandamiento en el Nuevo Testamento que diga: ayunarás. Pero ojo, Cristo dijo 2 veces: cuando ayunes. Dio por sentado que los suyos iban a ayunar. Pero dijo algo muy importante cuando le preguntaron: los discípulos de Juan el Bautista ayunan, ¿y por qué tú no ayunas? Y los discípulos tuyos no ayunan. Y él les explicó, pero luego les dijo algo, usó una ilustración. No se pone
remiendo nuevo en vestido viejo. ¿Qué les estaba diciendo? Ni se echa vino nuevo en odres viejos. Está diciendo, ustedes ayunan según la ley. Los míos no van a ayunar según la ley. Ellos van a tener otra motivación. Pero aquellos que pregonan que el ayuno es para gente poquito rara, que no entiende la vida cristiana, no entiende, hay que decirles, escúcheme, querido hermano, usted dice que es porque no entendemos la gracia de Dios. Cristo estaba lleno de gracia y de verdad. Los apóstoles predicaron la gracia de Dios, pero ¿quién explicó las doctrinas de la gracia de Dios? ¿Quién? ¿Pablo? Él explicó como nadie. ¿Y por qué ayunó? ¿Siente? Si Él es el maestro de la gracia de Dios, entonces, y siendo que Él mismo pregona que la gracia de Dios es más que suficiente, ¿y por qué ayunó? Le hago una buena pregunta a usted. ¿Qué encontró Pablo en el ayuno? Lo mismo que usted y yo encontramos si practicamos el ayuno. Él encontró en el ayuno que la manera práctica de decirle al Señor, no puedo andar según la ley del Espíritu. Estoy inclinado, he llorado, he ayunado, he hecho cuanto me han dicho, pero la ley del pecado sigue allí. Y él entendió que había una manera de dar lugar a la ley del Espíritu. Amén. No era asunto de lloriquear, era asunto de ser práctico, decir, no puedo. Usted y yo no podemos vivir la vida cristiana por nosotros mismos. No, quítese eso de una mente. Uno de los males que ha cundido a la iglesia se llama positivismo oriental. Uno de los males más, una de las doctrinas más dañinas, una de las doctrinas de esas sofisticadas que parece idéntica a la fe. Hace casi 200 años un grupo de pastores que se reunían y comenzaron a hablar y habían conocido los postulados de la filosofía hindú. Uno de los postulados más fuertes de ellos es la famosa AMP, actitud mental positiva. Piense positivamente, hable positivamente y entonces todas las cosas están bien. Estos pastores creyeron que habían encontrado la respuesta a muchos males y comenzaron a proponer y se volvió un grupo y llegó a ser un movimiento prácticamente de la actitud mental positiva. Hay iglesias aún en nuestra misión cundidas así de positivismo oriental. Es que si pensamos correctamente y hablamos correctamente, todo va. Hay congregaciones aquí en Medellín, no estoy menospreciando, no, lloramos y oramos por ellos. Dios lo sabe. Que si usted dice estoy enfermo, dice, usted es un miserable, no tiene fe. Si hubieran escuchado a Pablo, dijo, dejé a Mileto enfermo en tal parte, y le hubieran condenado a Pablo, ¿no? Actitud mental positiva. Muchos dicen, no. Actitud mental positiva es, piense positivamente, hable positivamente y todo se dará. ¿Por qué ha tomado tanta fuerza? Se ha tomado congregaciones enteras, misiones enteras que se caracterizan por el positivismo, se puede decir positivismo oriental, porque es de origen oriental, no es.
Se le dice positivismo hindú o de la India. Ellos tienen una cultura de miles de años, nosotros somos una familia nueva. Pero han llegado a creer que eso es, porque la fe es muy similar a la fe. La fe también hay que creerla en el corazón y hay que confesarla con la boca, ¿cierto? Entonces creen que es la fe. Pero ¿en qué se diferencia el positivismo a la fe? Que el positivismo es el hombre a punta de su actitud mental positiva, mientras que la fe es creer en la palabra de Dios y esperar que se cumpla. Pero son tan idénticos que la gente dice que esa actitud mental positiva es. Y entonces ellos todo lo resuelven a punta de actitud mental positiva. Pero ¿dónde están algunas de estas congregaciones? Ya casi está quedando la historia, ¿no? Porque eso es un engaño. Es creer que yo lo puedo. Eso es lo malo de eso. Es que yo lo puedo a punta de pensar positivamente y confesar que ahí ya está, todo está hecho. No, Señor. Cristo dijo, sin mí. Creemos que eso es lo que Pablo encontró como la senda de decirle al Señor, no puedo. Me rindo. Dispongo mi corazón para que tú obres. Te voy a decir dos cosas sobre el ayuno, ya que estamos pasándonos de tiempo. Dos cosas muy importantes. Yo tengo un estudio completo sobre el ayuno, pero le voy a decir dos cosas sobre el ayuno. Le va a parecer muy raro lo que le digo. ¿Quiere ayunar bien? Claro. Primer principio para ayunar bien. El ayuno no es fuente de nada, pero es la mejor disciplina para acercarnos a la fuente. Al único que es la fuente, ¿cierto? Al Señor que por su Espíritu pueda hacer maravillas en nuestra vida. La pregunta es, el más excelente de los discípulos de Cristo, el más eximio de los discípulos de Él, ¿qué encontró Pablo en el ayuno? Si Él es el maestro de la gracia de Dios. Y Él exalta la gracia de Dios como nadie. ¿Y por qué es el hombre de más ayunos en la Biblia? Estamos diciéndolo basado en los textos bíblicos. No estamos diciendo cosas raras. Que Pablo encontró una manera de disponerse al Espíritu de Dios y era diciendo, no puedo. Eso es humillación. Eso es ser humilde. En la práctica decir, yo no soy capaz. Yo no soy capaz, ni ahora, ni mañana, ni después. En la Biblia, cada vez que los hombres y mujeres se sustrajeron de lo cotidiano para disponerse para Él, Dios honró. Eso es muy valioso delante de Dios. Que lo pongan a Él primero, sustrayéndose de todo lo demás. Es apartarnos, ¿cierto? Es cortar con todo. Es para estar delante. Primer principio, el ayuno no es fuente de nada, no. Pero es la mejor disciplina para acercarnos al que es la fuente. Y con esto terminamos otro principio del ayuno. En el Antiguo Testamento hay un mandamiento del ayuno, ¿cierto? Un solo mandamiento. ¿Qué día era? ¿Lo saben? Sí, ¿no? El día más importante para Israel era el día de el día, ¿cómo se llamaba? No, estamos hablando de un día en que es ayuno nacional. Hubo un mandato, se llamaba el día de la expiación.
el único día que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, entraba con incienso y entraba con sangre para vertirla en el propiciatorio que estaba encima del arca. El único día. Y Dios dijo, es ayuno nacional. Primero, ayuno, es abstención de toda clase de alimentos. Segundo, es día de reposo. No hay ninguna actividad. Nada. Y tercero, le doy un premio al que me diga qué era lo tercero que tenían que hacer. ¿Qué era lo tercero que tenían que hacer? ¿Quiere que le diga? Nada. Las únicas órdenes que hay es ayuno y es reposo. No hay ningún otro mandamiento. Dice, ¿por qué? ¿Nos enseñara eso algo? La Biblia sí. La Biblia sí. ¿Qué era ese día? El día de la expiación, ¿cierto? Era el día en que el sumo sacerdote, que llevaba aquí esta pieza especial, con los 12 piedras, con los 12 nombres de Israel. Otros 6 nombres aquí y otros 6 nombres aquí. Quiere decir que entraba en representación de todo Israel al lugar santísimo para vertir la sangre de los sacrificios de estos animales en el lugar. Ese sacrificio, esa sangre, hacía expiación de todos los pecados del año, del pasado día de expiación a este día de expiación. Todos los pecados quedaban, escúcheme, expiados. ¿Qué significaba eso? Que quedaban cubiertos. Porque la sangre de los toros y los machos cabríos, dice Hebreos, no puede quitar, solamente los cubría. Ajá. Entonces los israelitas tenían en mente la entrada del sumo sacerdote allá. Los israelitas no tenían ninguna actividad, los israelitas no comían. Era el día que, solamente ese día en todo el año, que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo para algo tan importante tocante a cada uno de ellos. Estaban incluidos todos. No tenían que hacer nada, solamente ayunar y descansar. Yo que Pablo aprendió de allá. Si el ayuno no es fuente de nada, ¿para qué es el ayuno? Los israelitas tenían su mente y todo su ser puesto en ese hombre que entraba en representación de todos. Cada israelita estaba incluido en esos nombres que estaban allí. ¿Para qué es el ayuno? Debe hacer un esfuerzo, y lo hace cada día con la palabra de Dios y con la oración, en la persona que voy a poner mi mente y mi corazón en este día. Es una persona. ¿Cuál? Ojalá lo haga reflexionando en lo que dicen las Escrituras acerca de él. El mundo católico y parte del mundo cristiano está lleno de cristicos, ¿no? Un cristico que no representa nada, es un símbolo apenas. Para usted, ¿qué es Cristo? ¿Es el Señor de su vida?
la autoridad de Dios sobre su vida, la suprema autoridad de Dios. Resucitado, Él dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. La suprema autoridad del Trino Dios está en Cristo. ¿En qué concepto usted tiene a Cristo, por favor? Él representa la suprema autoridad de Dios sobre todo ser humano. Es lo que dice la Escritura. Recuerda Efesios capítulo 1. Todo ha sido puesto bajo sus pies. Y escúcheme esto: nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. El ayuno es para poner los ojos en Cristo, no en nosotros. Si esta congregación deja al cristico de la religión, ojalá haya oportunidades. El hermano me está invitando a una escuela que ustedes quieren tener, donde le vamos a mostrar que el Cristo de la religión no es el de la Biblia, aunque ellos dicen que es el de la Biblia. Pero no es un contradictor de la religión, son sus dogmas lo que dicen. Hay 4 dogmas que ellos no reconocen del Cristo de la Biblia, que le va a parecer muy raro, pero lo que están los dogmas de ellos, no. No perdamos la oportunidad de vivir. La vida pasa como nada, ¿cierto? Hoy es y mañana no es. Experimentar lo más hermoso de la vida cristiana. Experimentar el poder de Cristo por su Espíritu en nuestra vida y conocer el amor. Y la santidad será un anhelo de obedecer y agradar a Dios. Que suene duro.